A continuación tiene la palabra el miembro informante, senador Oscar Parrilli. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero mencionar de que el despacho del orden del día 549/20 va a sufrir una serie de modificaciones ese dictamen con un texto que ya obra en poder de la Secretaría Parlamentaria y que además también ha sido remitido a los distintos bloques, incluyendo obviamente el bloque de opositor. Lo segundo que quiero mencionar es que estamos obviamente en tratamiento de la ley que rige el funcionamiento, la composición y todo el mecanismo de designación, atribuciones, funciones y demás, de lo que en el artículo 120 de la Constitución Nacional, como sección cuarta, se enuncia lo que es el Ministerio Público, que es una creación constitucional de la Constitución de 1994, y en el artículo 120 precisamente se establece el Ministerio Público como un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República. Estará integrado por un Procurador General de la Nación y un Defensor General de la Nación y los demás miembros que la ley establezca. Sus miembros dicen cosas de inmunidades funcionales e intangibilidad de sus remuneraciones. Y lo que estamos tratando aquí está previsto en el artículo 75, también de la Constitución Nacional, que habla de las atribuciones del Congreso, y obviamente dentro de esas atribuciones tenemos estas facultades propias, que es regular el funcionamiento, composición, atribución, las responsabilidades precisamente del procurador y de la defensora. Esto es importante que lo remarquemos porque aparecen en los medios y también lamentablemente en algunos dirigentes políticos como que nos estamos excediendo en nuestras facultades, que no corresponde al Poder Legislativo, una serie de argumentos que la verdad que poco tienen de constitucional y de racional, porque tenemos que recuperar para nosotros estas facultades que tenemos desde el Congreso de la Nación, que es precisamente determinar el funcionamiento de este organismo y darle la ley adecuada para su funcionamiento. Porque se oyen voces, incluso me permito hacer una observación, algunos fallos de la Corte, que hablan y que se ponen a legislar, cuando la Corte en realidad lo que debería decir, por ejemplo, en este aspecto, en el aspecto de los traslados de jueces, si no hay una ley que lo regule, que el Congreso lo regule, pero no regularlo, ni la Corte, ni el periodismo, ni las presiones que pueden existir de todo tipo, ni siquiera los mismos fiscales o los mismos procuradores. Las atribuciones que tiene el procurador, las funciones, nos corresponde a nosotros y tenemos que asumirlo, porque si no, evidentemente creo que estaríamos en el mundo del revés y como senadores o diputados, de alguna manera claudicando en las responsabilidades fundamentales que tenemos, que es de legislar. En segundo lugar, quiero hacer una historia de esto, porque pareciera, y también han instalado un poco, como que hay un sector del gobierno, del oficialismo, que tiene una actitud especial hacia determinada persona, hacia determinado procurador, y que entonces esta ley tiene prácticamente, dice el nombre y apellido. Y yo quiero demostrar que esto efectivamente no tiene nada que ver, no es así. Y si nos dejamos llevar por esto, evidentemente nos vamos a estar nuevamente equivocados. En primer lugar, por eso decía, vamos a hacer un poquito de historia. La última ley que tenemos vigente, que rige el funcionamiento del procurador y de la defensora, es la 27.148 y la 27.149, que fue sancionada durante nuestra gestión anterior de este espacio político, y donde la actual vicepresidenta era presidenta de la Nación y donde muchos de los que hoy somos senadores, diputados, formamos parte de ese gobierno. Quiero recordar esto porque hoy se alzan voces en defensa de esas leyes
que sancionamos nosotros durante nuestra gestión, y todos los que hoy las defienden las votaron en contra en aquel momento. Cuando se sancionaron estas leyes, ya estaba en funciones, por el voto del 92% de los senadores, la procuradora anterior Alejandra Gil Carbó, que no había sido nominada ni por mayoría ni por 2/3, por el 92% de los senadores presentes en ese momento. Y la ley vigente en ese momento, que era anterior obviamente a la 27.148, establecía también los 2/3. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros podemos mostrar esta fuerza política que cuando tuvimos que designar un procurador y no tuvo el aval, retiramos la postulación. Y cuando reemplazamos a ese procurador, ustedes recordarán, esto ocurrió durante la gestión del 2015, designamos una procuradora que tuvo un amplísimo aval y un amplísimo apoyo de todas las fuerzas políticas, buscando esto que muchas veces se habla del consenso. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Obviamente durante el año 2015 hubo elecciones presidenciales y cambió la suerte del país. Y comenzó un poco antes de eso, la fuerza política que asumió el gobierno en el 2015, una despiadada, una brutal y feroz persecución a la procuradora que había merecido los 2/3, mucho más que los 2/3 de aprobación de los senadores. Yo sé que a algunos no les gusta que uno lo recuerde, pero lamentablemente es así. No fueron los senadores, pero sí hubo una ministra de Justicia que se lo pasaba hablando de que la procuradora debía renunciar porque era kirchnerista. O el mismo presidente, Macri, en octubre del 2015, unos días antes de la segunda vuelta, dijo, si tuvieran dignidad, Gil Carbó, Banoli y Parrilli deberían renunciar. Bueno, yo estaba al frente del AFI. Confundía todo, la verdad, peras con tomate. ¿Qué tenía que ver la procuradora con la AFI o con el Banco Central? Pero para él era lo mismo, éramos todos kirchneristas. Bueno, lo expresó públicamente, lo verbalizó, lo dijo, no lo estoy. El ministro de Justicia, Garabano, dijo que teníamos una procuradora que no se ajustaba a las pautas del nuevo gobierno. Eso fue lo que dijo. ¿Sí? Y bueno, así hicieron una serie de acciones. Por ejemplo, también dictaron decretos. Por ejemplo, el decreto por el cual en diciembre del 2015 le sacaron a la procuradora la oficina de escuchas telefónicas, ¿no? La famosa, que después llamaron de Ajujeco, que es la oficina de escuchas telefónicas que estaba en manos de la Procuraduría, que antes había estado en manos de la CIDE y que este gobierno de la presidenta Cristina Kirchner había transferido. Durante el año que estuvo en manos de ellos no hubo ninguna pinchadura de filtración. Bueno, fíjense que terminó esa oficina de escuchas telefónicas con el desastre que hoy está apareciendo por todos lados. Pero no alcanzaba con eso. ¿Qué es lo que hicieron? Ustedes vieron que la Constitución dice la autarquía financiera. Bueno, por otro decreto, en el mes de diciembre también del 2015, modificaron el mecanismo de los fondos automáticos y se metieron con los fondos, le sacaron los fondos y dijeron que no había más fondos automáticos para la procuración y que además había una comisión, que el único que faltaba en la comisión esa era el presidente de Boca, para decidir cómo se iban a afectar los recursos. Bueno, y así siguieron adelante con esta persecución permanentemente. Le hicieron decir a un juez contencioso administrativo que la procuradora no estaba sometida a juicio político, con lo cual dejaron trascender que solamente por decreto la podía remover, los que ahora vienen a hablar de la vitalicio y del cargo vitalicio y de los 2/3 y de las mayorías. Bueno, siguieron con estas acciones de persecución hasta que llegaron a un límite, obviamente. Ya lo dije otras veces, pero la verdad que lo voy a repetir porque hoy estamos aquí en el recinto y seguramente hay mucha gente que a lo mejor no lo sabe. La procuradora Gil Carbó finalmente terminó renunciando en diciembre del 2017. ¿Y por qué? Bueno, porque en el mes de octubre de ese año, con connivencia de sectores del Poder Judicial, un diario, un gran diario, publicó el teléfono de su hija. ¿Y qué es lo que pasó? Le empezaron a llegar las amenazas, las intimidaciones de todo tipo. Bueno, finalmente terminó renunciando, porque obviamente estaba en riesgo y en juego
no solamente ya su estabilidad en el cargo, sino la seguridad personal de su hija y de toda su familia. Antes de esto, obviamente, quiero recordar que también el Ejecutivo presentó proyectos de ley diciendo de que no era eterno el cargo, es decir, con ya alguien designado y con estabilidad hasta ese momento, y sigue siéndolo todavía porque no hay una nueva ley, el cargo es vitalicio. Después me voy a referir a esto. Pero querían hacer una ley para sacarla, ¿no? Para presionarla. ¿Qué es lo que ocurrió después? Bueno, nombraron un interino, el señor Casals, y propusieron a alguien que fue a la abogada Weimar de Roca. No lograron consenso. Tuvieron 2018, durante 2 años. ¿Buscaron consenso? No, no les convenía el consenso, no les convenía buscar un procurador que representara a todos los sectores políticos. ¿Qué les convenía? Tener un procurador interino como Casal. ¿A qué se dedicó Casal? Bueno, a perseguir, entre otras cosas, fiscales. Por ejemplo, al fiscal Boquín lo sacó de la causa del Correo. O al fiscal Sony sacó. A la fiscal Boquín la quiso sacar, pero no pudo. Incluso mereció la renuncia del abogado de la Procuración por el caso famoso del Correo, que obviamente todos saben que está comprometido el expresidente de la Nación. Y además, Casal también protegió a Stornelli cuando estaba otro fiscal que estaba citado por un juez durante 8 meses para una declaración indagatoria y no fue. Se burló de la justicia, el fiscal. Bueno, así es como pasó todo el año 2018 y pasó todo el 2019. Asume el nuevo gobierno en diciembre del 2019, a los pocos meses envía una propuesta de un procurador que la oposición dice ni loco lo vamos a votar, este procurador no lo... ¿Qué es lo que en realidad quieren? No, no es que no quieran a Rafecas o que no. No, quieren un interino. Quieren que Casal siga siendo el procurador. ¿Por qué? Porque es el que le sirvió durante estos 2 años y es el que, entre otras cosas, por ejemplo, impidió que se comience la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que no ha hecho absolutamente nada y que el gobierno de Macri también suspendió la aplicación. Y al final solamente lo aplicó en 2 jurisdicciones, en Salta y Jujuy, y autorizó hacerlo en Mendoza y Rosario, pero siempre el procurador haciendo todas las medidas administrativas y propias de su gestión para que no aplicar el nuevo código. Y nosotros nos enfrentamos con este problema. Entonces nos pusimos a analizar y vimos que había proyectos presentados. ¿De quiénes eran los proyectos? Bueno, de senadores del anterior oficialismo. Se han mencionado la senadora Krexel, el senador Lustó, había otros anteriores que habían perdido estado parlamentario, el de Pinedo, Pichetto, con distintos temas, ¿no?, que vamos a ir analizando. Y nos abocamos a resolver este tema, a tratarlo. Bueno, hubo una oposición que ya sabemos, pero finalmente se logró que se trataran. Y hace más de un mes que hemos venido tratando en reuniones de la Comisión de Justicia precisamente los distintos proyectos. Y han concurrido allí distintos expertos de todos los sectores políticos, de todas las corrientes, más de 15 personas han concurrido. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Bueno, varias cosas. Pero yendo a lo más importante, de los aspectos fundamentales que hoy nosotros con este proyecto de ley estamos proponiendo modificar de la actual ley de la Procuración y de la Defensa. Lo primero que nos plantearon todos, que no era tan importante, o era sí importante obviamente, el plazo, el mecanismo, la persona, pero que era muy importante que haya un plan de criminalidad del Estado, un plan de la Procuración, que quien asuma en esa responsabilidad presente y haga saber cuál es su plan, es decir, cuáles son los delitos fundamentales que el Estado, o que la Procuración, perdón, a través obviamente del Estado, va a perseguir en la Argentina, si va a perseguir o no la trata de personas, el lavado de dinero, los delitos de narcotráfico, los delitos de terrorismo, es decir, cuál es el plan de criminalidad delictiva. Y además, lo dijeron esto varios que concurrieron a las reuniones que tuvimos en la comisión, de que era necesario que el Parlamento, como dice la ley, también intervenga de alguna manera y colabore y trabaje en conjunto con el procurador para perseguir
las actividades ilícitas que se pueden llevar adelante en la Argentina. Entonces lo que nos plantearon que era muy importante que receptáramos este criterio y que estableciéramos en las modificaciones que hiciéramos en la ley la necesidad de que exista un procurador y una defensora, obviamente, pero fundamentalmente un procurador con un plan nacional de criminalidad y que ese plan sea evaluado por el Congreso, sea de alguna manera supervisado y sea exigido su cumplimiento. Por eso que una de las primeras modificaciones que hacemos en la modificación a la ley 27.148, el artículo 6, establecemos que la relación de la cual habla la Constitución Nacional entre el Poder Legislativo y el Procurador va a ser a través de la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación. Esta comisión donde obviamente intervienen todos los sectores políticos, mayorías y minorías. Y ahí establecemos, porque estaba ya establecido, el artículo 6 decía que en la oportunidad de iniciarse el periodo de sesiones, el procurador tenía obligación de brindar un informe detallado al Poder Legislativo, pero un informe escrito, se había transformado en una cuestión prácticamente burocrática y sin la responsabilidad y la intensidad que realmente el Congreso de la Nación le tiene que dar a este tema. Por eso que nosotros establecimos que dicho informe debe ser fundamentado públicamente por el procurador o la procuradora en sesión especial, alternándose una vez en diputados, un año y otra vez en senadores, y dándole la más amplia difusión. En ese informe, la comisión deberá emitir, dice así, emitirá las recomendaciones que estime corresponder, pudiendo obviamente requerir o solicitar información adicional. ¿Qué es lo que establecemos en este artículo 6? Precisamente lo que estamos diciendo, que de ahora en adelante no va a ser solo responsabilidad del procurador la política criminal, sino que también va a estar comprometido el Poder Legislativo en llevar adelante la política criminal. Y esto no tiene nada que ver con una inferencia, una interferencia en un fiscal para decirle a usted haga tal o cual cosa en una causa o persiga tal o cual hecho. Para nada. Se trata precisamente de la política criminal, que es además la que habla la Constitución en su artículo 120. Por eso, reitero, este es uno de los aspectos fundamentales de la reforma que hoy estamos proponiendo. También decimos allí, en el artículo 2, que incorporamos como último párrafo el artículo 7, que son las actividades que no puede realizar el procurador, lo que decimos es que en ningún caso, ni el procurador, y después esto se repite para el tema de la defensa, para llevar adelante funciones de investigación puede requerir los servicios de los organismos de inteligencia. Esto a lo cual, lamentablemente, durante los últimos 4 años hemos visto cómo ha surgido y cómo se ha utilizado de una manera para persecuciones políticas y judiciales. Prohibimos a la procuradora valerse de la Agencia Federal de Inteligencia para hacer espionaje político interno, para hacer investigación interna. Si la Fiscalía tiene que hacer inteligencia sobre algún delito, están las áreas pertinentes tanto de los servicios de la Policía Federal, de Gendarmería, que son los que se encargan precisamente de hacer inteligencia criminal y no inteligencia política. Por otro lado, después, en el artículo 9, en el artículo 3 de nuestro proyecto, establecemos en las características que tiene que tener la Procuración, le incorporamos la diversidad de género, el respeto por la igualdad, la identidad, el federalismo, y además hemos incluido, esto está en las modificaciones al artículo, en el escrito que hemos presentado, la adopción de las reglas de Bangalore, que son básicamente reglas de conducta para el Poder Judicial. Pero yendo a los temas importantes, para que no se nos vaya terminando el tiempo, ¿qué es lo otro que modificamos sustancial? Y que recoge lo que estos dos proyectos decían. En la actual ley decía que el cargo era vitalicio, cosa que no dice la Constitución. La Constitución habla
del cargo vitalicio en otros casos, en los casos de los jueces o del defensor, habla de los 2/3. Perdón, el defensor no es vitalicio, tiene mandato, pero habla de 2/3. Pero la Constitución no habla de que el procurador sea vitalicio. Por eso nosotros creemos que además, y esta es la modificación que proponemos, y que ha sido mayoritariamente aceptado por prácticamente todos los que han opinado, un plazo de 5 años. Un procurador con un mandato de 5 años reelegible por un periodo más, es decir, en total 10 años. Y además establecemos que el procurador no puede ser designado cuando hay elección presidencial, efectivamente, para no teñirlo de las cuestiones electorales. Miren, hay solo 2 países en América Latina donde el procurador tiene mandato vitalicio. ¿Sabe cuáles son? Cuba y Argentina. Bueno, ahora va a quedar solamente Cuba. Todos los países de Latinoamérica, su procurador tiene mandato con un plazo, 4 años, 6 años. Nosotros nos parece razonable 5 años, porque es de un mandato presidencial, con un plazo máximo de 10 años, nos parece que en 10 años se puede llevar adelante una política criminal. Y además damos la oportunidad para que si ese procurador no ha sido lo eficiente que tanto el Estado, el gobierno requería, bueno, no se le renueve el plazo de 5 años. Y lo otro que establecemos, que también ha generado algunas suspicacias, es, como ya no es vitalicio... Sí, le pido unos minutos más, por favor, porque la verdad que todavía falta bastante. ¿Qué es lo que proponemos? Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de 2/3. Esto no quiere decir que no busquemos los 2/3. Nosotros buscamos los 2/3. No decimos en la ley que está prohibido tener 2/3. Lo que estamos diciendo, hay un mínimo. Ese mínimo es mayoría absoluta, que son 37 miembros. No es mayoría simple como algunos han dicho. Y además, como va a tener precisamente 5 años, nos parece razonable la modificación precisamente del mecanismo de designación. Lo otro que sí mantenemos, muy importante, y que está planteado en las propuestas de modificación al dictamen, y estaba en el dictamen, es que la mayoría para removerlo sí es 2/3. Para designar es mayoría absoluta, pero para removerlo también. Como también lo establecemos en el Tribunal de Enjuiciamiento para la remoción de los fiscales y defensores subalternos, ahí también establecemos 2/3. En el despacho de comisión hablaba de 4, pero bueno, hemos recogido estas observaciones que nos han hecho y hemos vuelto a plantear de que en esos casos se necesitan 2/3 para la remoción. También establecemos procuradurías especiales, agregamos a las que estaban las de seguridad social, que algunas fueron propuestas en las reuniones que tuvimos, la de medio ambiente, que también vamos a incorporar, direcciones generales también donde se tiene que tener presente la paridad de género y el tema federal, y además sacamos una que había sido metido por DNU. Se había modificado la ley por DNU y habían creado una procuración de extinción de dominio. Esto tenía nombre y apellido, no tenga duda. Éramos los corruptos kirchneristas del anterior gobierno que nos iban a sacar los bienes antes que existiera sentencia, antes que existiera juicio y todo lo más. Nos parece que esto es una verdad y nosotros no lo queremos hacer con nuestros adversarios políticos, de ninguna manera. También establecemos en el Tribunal de Enjuiciamiento, ya para los cargos subalternos, que también modifica lo que está en el dictamen, los sorteos. Van a haber 7 miembros, van a haber 5, que va a ser 1 representación del Ejecutivo, 3 de la Comisión Bicameral, 2 por la mayoría y 1 por la minoría, para que exista representación parlamentaria en este Tribunal de Enjuiciamiento, 1 del Consejo Interuniversitario y los abogados y los fiscales, abogados federales de la matrícula por sorteo público. Tampoco los va a designar la comisión ni va a intervenir la comisión en estas decisiones. Y un tema muy importante también, el artículo 39, lo que yo les mencionaba, con ese decreto DNU 257 que en el año 2015 destruyó la autarquía financiera, en el artículo nuevo que nosotros proponemos establecemos
no solamente un porcentaje de los recursos tributarios y no tributarios automáticos asignados a la procuración, sino además de asignación automática, como son las coparticipación federal. Yo, la verdad que a veces escucho a algunos fiscales o algunos abogados que dicen que nosotros queremos copar en la procuración, que estamos atentando contra la independencia, y se callaron la boca cuando el DNU de Macri le sacó la autonomía financiera, y se callaron la boca cuando perseguían a Gil Carbó, o cuando removían a Sony, o cuando le hacían la amenaza a la hija de Gil Carbó, cuando llevaban adelante todos estos proyectos de modificación. Se callaban la boca. Ahora levantan la voz. Está bien que la levanten, obviamente. Lo único que le pedimos es que lo hubieran hecho antes. También. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Sinceramente, señor presidente, es que a veces está esta actitud del espejo invertido, ¿no? Nos acusan a nosotros que nosotros vamos a hacer, cuando nunca en el pasado lo hicimos, las cosas que ellos sí hicieron, que fue intentar manipular la justicia, como dijo el presidente, las sotanas, las cloacas o los sótanos de la justicia ahí en Comodoro Pi, bueno, los 30 juicios políticos, bueno, todo lo que el relator de Naciones Unidas quejándose precisamente por este plan de amedrentamiento del Poder Judicial. Por eso, señora Presidenta, ya para ir terminando, sin perjuicio que obviamente me quedaron varios temas para mencionar, pero que mis compañeros de bancada van a ampliar en varios aspectos específicos. Lo que nosotros estamos haciendo con esto acá no está resolviendo el problema de un procurador. Acá lo que estamos haciendo es dando una ley, y en todo caso modificando una propia ley nuestra, tanta autocrítica que nos pedían. Bueno, estamos mejorando una actividad y una ley que sancionamos nosotros en el año 2015. ¿Sabe lo que estamos haciendo, Presidenta? Dando certezas, dando seguridades. Todos los que se ajusten a la ley no van a tener ningún problema, no van a ser perseguidos como fueron anteriormente, ni va a haber manipulación, ni va a haber espionaje político, como hubo a jueces, magistrados, opositores, empresarios, periodistas y hasta sus mismos compañeros de ruta. Por eso creemos que esto es un avance muy importante. Y en serio, acá estamos trabajando para la República y las instituciones, que no es solamente hablar de la República, la democracia, la Constitución, sino en hechos concretos, en acciones concretas como las que estamos planteando en esta oportunidad con esta ley. Y una vez que tengamos la nueva ley, porque acá no se trata de Rafecas sí o Rafecas no. ¿Sabe de qué se trata? Casal sí o Casal no. Hay muchos que quieren que siga el procurador interino, porque le conviene a sus intereses. Entonces, yo creo que tenemos que desmitificar precisamente esto. Una vez que tengamos una ley con estas características, con certeza, con seguridades, con un plan de criminalidad, con participación del Poder Legislativo, con el Ejecutivo también participando, y estemos todos dispuestos a llevar a... Senador, no se lo escucha, pero igualmente, a ver. Contra de esta ley o de este proyecto de ley son los que quieren que Casal siga siendo procuradores. Es decir, quieren tener un procurador a disposición de ellos, presionable, interino, sin estabilidad y con todas las atrocidades que está haciendo. Muchas gracias, señora Presidenta, y exhorto a todos los senadores al apoyo de este proyecto con las modificaciones ya mencionadas. Gracias, Muchas senador. Gracias.